llevamos, voy a dar paso a explicar los elementos del modelo pedagógico de los grupos étnicos en la educación inicial. Antes que empezar, pues se debe tener claro qué se enseña y qué se aprende, ¿no? en estos grupos sociales, puesto que cada comunidad y grupo étnico posee un conjunto de bienes morales, simbólicos y prácticos que considera propios y determinantes de su distinción e identidad cultural. En esta medida, los saberes y aprendizajes se promueven de la educación inicial para niños y niñas pertenecientes a comunidades de grupos étnicos. Deben estar en congruencia con sus bases culturales. A partir de esto, surgen unos referentes propios y otras culturas. El primero son saberes propios, prácticas culturales y pensamiento ancestral. Esto se constituye por el acervo milenario de las comunidades de grupos étnicos, dándole el sentido y el significado a la identidad colectiva. En este proceso, la participación en rituales y prácticas ancestrales de crianza y cuidado es fundamental en la aproximación al saber propio de las comunidades. El conocimiento del territorio y cómo vivir en él. Es la relación de las comunidades de grupos étnicos con los territorios que ocupan. Es fundamental en sus procesos de organización social, prácticas culturales y pervivencia como colectivo. Otro aspecto sería el conocimiento de otras culturas. El escenario nacional plantea contextos multiculturales, en los cuales tiene lugar el encuentro de una gran diversidad de actores que poseen sus propias historias, trayectorias y saberes. Aprender desde pequeños a relacionarse con tanta diversidad, por un lado, les permite a los niños y niñas fortalecer su propia identidad y por otro lado facilita la habilidad para construir procesos interculturales. Y por último, el autoconocimiento e identidad personal, identidad étnico-cultural. La interacción con otros pares, pueden ser niños, niñas, más grandes, más pequeños o adultos, les permite a los niños y niñas descubrirse como sujetos individuales diferenciados unos de los otros. Esta toma de conciencia de sí mismo es fundamental para que, de forma paralela, empiecen a reconocerse como parte de un colectivo. Dicho esto, voy a explicar unos procesos de reivindicación y fortalecimiento adelantados por las comunidades de grupos étnicos. En primera instancia, se tiene la participación de los niños y niñas como sujetos sociales y colectivos. Uno de los mecanismos más efectivos para la pervivencia de las comunidades de grupos étnicos es la participación de las familias y la comunidad en los escenarios y prácticas de la vida cotidiana. En tanto, es allí donde se apropian las prácticas culturales desde los usos y las costumbres. El segundo aspecto es la autonomía de las niñas y los niños como experiencia que media su aprendizaje y educación. La autonomía es una práctica vital que está presente en lo que se enseña, ya que el fortalecimiento de las niñas y niños se da a partir de la exaltación de los rasgos singulares del individuo que resultan atractivos para el grupo. En este sentido, más que enseñar, el énfasis está en identificar lo que los niños y niñas quieren aprender desde sus gustos, habilidades, intereses y potenciales. Y por último, la identidad como construcción que se fortalece en la participación y la autonomía. La construcción de la identidad es un proceso que se da a partir de interacciones consigo mismo, la familia, los pares, la comunidad y el territorio, en tanto se configuran las posibilidades para descubrir y afirmar quién es, qué características corporales, emocionales, sociales y culturales posee, cuál es su territorio de origen y qué tipo de creencias y prácticas culturales vive. Bueno, y muchos nos preguntamos dónde está el lugar de la intencionalidad pedagógica. El crecimiento, desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños desde la gestación está marcado por interacciones cotidianas con el medio y con los otros, pero nada en la niña o el niño ocurre de manera espontánea. Para que se dé su crecer bien, desarrollo y aprendizaje, es necesario que existan otros a su alrededor,
pares y adultos que animen la exploración y experimentación en escenarios de confianza, autonomía y participación. Para este propósito, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: los territorios y ambientes. Los territorios albergan los espacios en los que se desarrolla la vida comunitaria, productiva, festiva, ritual y cotidiana. Su exploración es entendida como fuente de aprendizaje. Caminar por él, reconocer los lugares que configuran, ayudan al niño a entender más el entorno donde se desenvuelve. Y por último tenemos los tiempos. Las comunidades de grupos étnicos poseen concepciones culturales propias sobre el tiempo y el espacio. Por ejemplo, sobre el tiempo en algunos grupos se considera que el futuro no está adelante, sino está atrás, por cuanto lo que se hace no va a determinar de una manera lo que va a pasar mañana. Igual se considera que el tiempo transcurre en espiral y no es lineal como el tiempo occidental. A lo largo del año se realizan celebraciones en momentos especiales teniendo en cuenta el tiempo marcado por los ritmos de la naturaleza, según el momento de cosecha, sus conocimientos y crecimientos. Escenarios y prácticas de la vida cotidiana. En tanto es allí donde se apropian las prácticas culturales desde los usos y las costumbres. El segundo aspecto es la autonomía de las niñas y los niños como experiencia que media su aprendizaje y educación. La autonomía es una práctica vital que está presente en lo que se enseña, ya que el fortalecimiento de las niñas y niños se da a partir de la exaltación de los rasgos singulares del individuo que resultan atractivos para el grupo. En este sentido, más que enseñar, el énfasis está en identificar lo que los niños y niñas quieren aprender desde sus gustos, habilidades, intereses y potenciales. Y por último, la identidad como construcción que se fortalece en la participación y la autonomía. La construcción de la identidad es un proceso que se da a partir de interacciones consigo mismo, la familia, los pares, la comunidad y el territorio. En tanto se configuran las posibilidades para descubrir y afirmar quién es, qué características corporales, emocionales, sociales y culturales posee, cuál es su territorio de origen y qué tipo de creencias y prácticas culturales vive. Bueno, y muchos nos preguntamos dónde está el lugar de la intencionalidad pedagógica. El crecimiento, desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños desde la gestación está marcado por interacciones cotidianas con el medio y con los otros. Pero nada en la niña o el niño ocurre de manera espontánea. Para que se dé su crecer bien, desarrollo y aprendizaje, es necesario que existan otros a su alrededor, pares y adultos que animen la exploración y experimentación en escenarios de confianza, autonomía y participación. Para este propósito, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: los territorios y ambientes. Los territorios albergan los espacios en los que se desarrolla la vida comunitaria, productiva, festiva, ritual y cotidiana. Su exploración es entendida como fuente de aprendizaje. Caminar por él, reconocer los lugares que configuran, ayudan al niño a entender más el entorno donde se desenvuelve. Y por último tenemos los tiempos. Las comunidades de grupos étnicos poseen concepciones culturales propias sobre el tiempo y el espacio. Por ejemplo, sobre el tiempo en algunos grupos se considera que el futuro no está adelante, sino está atrás, por cuanto lo que se hace no va a determinar de una manera lo que va a pasar mañana. Igual se considera que el tiempo transcurre en espiral y no es lineal como el tiempo occidental. A lo largo del año se realizan celebraciones en momentos especiales teniendo en cuenta el tiempo marcado por los ritmos de la naturaleza, según el momento de cosecha, sus conocimientos y crecimientos.